Muy buenas tardes, un saludo especial en nombre de la doctora Gloristela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de igual forma de los demás magistrados que integran la corporación. Asimismo, un saludo especial en nombre de la doctora Julieta Vega Vaca, directora encargada de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Organización Electoral, que hace parte del ciclo de capacitación en Derecho Electoral. La organización electoral es un grupo de organismos cuya estructura tiene a su cargo las elecciones para su dirección y vigilancia, conformada así por la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral. Ambas entidades cuentan con autonomía administrativa y presupuestal, encargadas de velar por el correcto desarrollo de la actividad electoral de los ciudadanos, partidos y movimientos. La conferencia de hoy tiene como propósito profundizar sobre la organización electoral, presentando una breve reseña histórica, integrantes, funciones y pronunciamientos jurisprudenciales relacionados en materia electoral. En esta oportunidad tenemos el gusto de contar con el doctor Guadis Rodolfo Corredor Villate, abogado, especialista en Derecho Procesal de la Universidad de Boyacá y Derecho Administrativo de la Universidad Libre. Se ha desempeñado como juez civil municipal y distintos cargos en la rama judicial. Actualmente es relator de la sección quinta del Consejo de Estado. Doctor Rodolfo Corredor Villate, es un gusto tenerlo hoy con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Bueno, muchas gracias por la invitación. Quiero desde luego extender mi agradecimiento a la doctora Claudia Julieta Vega Vaca, directora encargada de la Escuela Judicial, por esta invitación y también dar un saludo extensivo a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidenta del Consejo Superior. También desde luego agradecer a todos los servidores y servidoras judiciales y demás personas que se han conectado a esta videoconferencia. Tal como lo mencionamos hace un momento la doctora Mónica, el día de hoy la charla va a hacer relación a la organización electoral. Entonces, les voy a mostrar una presentación. Voy a compartir pantalla. Bueno, de nuevo para todos, buenas tardes. Gracias por la invitación. Y como ya lo señalaba hace un momento la doctora Mónica, el tema que nos convoca el día de hoy es la organización electoral. Cuando hablamos de organización electoral, pues desde luego estamos hablando, perdón, un segundo, exacto. Estamos hablando del Consejo Nacional Electoral y de la Registraduría Nacional del Estado Civil. En la charla del día de hoy les voy a hablar sobre unas generalidades de cada una de estas entidades, una breve reseña histórica, también las funciones de cada una de estas instituciones y al final de cada una de ellas se hará referencia a pronunciamientos jurisprudenciales proferidos desde luego por la sección quinta del Consejo de Estado. Entonces, empecemos. El Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral es un organismo autónomo e independiente que está compuesto por 9 magistrados elegidos por el Congreso de la República, ¿sí? Ellos tienen un periodo institucional de 4 años y son elegidos mediante el sistema de cifra repartidora. En la medida que les vaya comentando sobre esta charla, por favor, las inquietudes que les surjan, las van tomando nota y con mucho gusto al final de la conversación, al final de la charla, pues entonces escucharé sus preguntas. Bueno, continúo. Los magistrados del Consejo Nacional Electoral, ellos son postulados por los partidos y movimientos políticos que tienen personería jurídica o por coaliciones que se dan entre estos partidos, ¿sí? Y los magistrados como tal, se espera que tengan, o sea, deben tener los mismos requisitos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y además de ello, pues pueden ser reelegidos por una sola vez. La reseña histórica, en esta parte, digamos, vamos a ver lo que ha acontecido con el Consejo Nacional Electoral. Lo primero que hay que decir es que mediante la Ley Séptima del 31 de enero del 88, se creó como un gran consejo electoral, ese fue el nombre que se le asignó, y fue el primer organismo electoral de carácter nacional, con funciones escrutadoras en todo el territorio nacional,
precisamente para la elección de presidente y vicepresidente de la República. En sus inicios estaba compuesto apenas por 6 miembros y era para periodos de 1 año. Esos 6 miembros eran elegidos, 2 eran postulados por el Senado, 2 por la Cámara de Representantes y 2 por el presidente de la República. De ahí en adelante, tal como vamos a ver, se dieron una serie de cambios hasta llegar a lo que hoy en día tenemos. Ya en 1892, por ejemplo, el Consejo de Estado reemplazó al presidente de la República en la nominación de sus 2 integrantes. En 1905, el Congreso de la República decidió disolver al Gran Consejo Electoral. Sin embargo, ya con el Acto Legislativo 01 de 1910 se revive al Gran Consejo Electoral, esta vez conformado por 9 miembros, 5 por Cámara de Representantes y 4 por Senado. Y otra de las particularidades que hubo fue que se revivió el voto popular directo para la elección del presidente de la República. Este dato es relevante en el sentido de que, digamos, la votación como tal en años anteriores no se realizaba de manera directa, que es como se hace hoy en día, sino que, digamos, habían unas votaciones indirectas, se votaba por otras personas, estas a su vez por otras, y esas últimas en esa cadena que había eran quienes finalmente hacían la elección. Bueno. Posteriormente, en la ley séptima, se reduce ese número de magistrados, ya pasa a ser apenas a 8 integrantes, 4 postulados por Cámara de Representantes y 4 por Senado. Posteriormente, en la ley 120 de 1936, pasó a ser de 9 miembros, 3 por Senado, 3 por Cámara de Representantes y 3 designados por el presidente de la República. Con la ley 89 del año 1948 se dio paso a la Corte Electoral. Entonces este Gran Consejo Electoral cambió de nombre, se denominó así, y la primera corte que hubo estuvo integrada por el expresidente más antiguo, el doctor Alfonso López Pumarejo, los dos magistrados más antiguos que en ese momento había de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Inestrosa Daza y Eleuterio Serna, por el rector en ese entonces de la Universidad Nacional, el doctor Luis López de Mesa, y por el gerente del Banco de la República, el doctor Luis Ángel Arango. Ya en 1957, esta corte electoral tuvo un ligero cambio y entonces se dijo que debía estar compuesta por 2 expresidentes, los más antiguos, y 4 miembros designados por la Corte Suprema de Justicia. Hubo unas variaciones entre 1979 y 1985, de modo que ya estuvo compuesta fue por 9 miembros elegidos por la Corte Suprema de Justicia, y esos miembros eran precisamente tomados de los partidos con mayor votación. Entonces, 4 eran del partido que más sacaba votos, los otros 4 del segundo, y completaban los 9 magistrados con el tercer partido en votación que seguía. En 1985, con la Ley 96, se dio la sustitución de la Corte Electoral por lo que hoy conocemos como el Consejo Nacional Electoral. Este cambio se dio precisamente por una sugerencia de un magistrado del Consejo de Estado, en el sentido de que ese nombre de Corte Electoral, pues digamos, era un vocablo que no le quedaba muy bien, teniendo en cuenta que, digamos, la Corte Electoral pues no tiene funciones jurisdiccionales. Además, también porque los pronunciamientos, los actos administrativos que expide la Corte Electoral, pues entonces eran de conocimiento del Consejo de Estado. Entonces, debido a eso, se determinó que lo mejor era cambiar el nombre de Corte Electoral por el de Consejo Nacional Electoral. Como les decía, se cambió el nombre, ahora quedó compuesto por 7 miembros elegidos por el Consejo de Estado, 3 por cada uno de los partidos mayoritarios y el séptimo por el partido que le siguiera en votación para el Congreso Nacional. Ya después, con la entrada en vigencia de la Constitución Política del 91, la Constitución vigente, se elevó a rango constitucional todo lo correspondiente a las elecciones, la organización electoral y las autoridades electorales, que en este caso, pues como estamos mencionando, el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional. Se estableció que el Consejo Nacional Electoral tendría un mínimo de 7 miembros para un periodo de 4 años, cuya composición debía ser la misma del Congreso Nacional. Esta composición, cuando dice que debe ser la misma del Congreso Nacional,
hace referencia a que los integrantes pues son un reflejo, precisamente como sucedió en años anteriores, de la composición política del Congreso. Entonces, es de esperar que los partidos que más tuvieran representación, pues de igual manera tendrían esa misma representación en el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral, desde luego, no lo he mencionado, pero se entiende que es un órgano eminentemente político. Las calidades de los magistrados del Consejo Nacional Electoral, pues desde luego lo mismo, debían tener las mismas calidades de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. En la Constitución del 91 quedó regulado lo correspondiente a los integrantes del Consejo Nacional Electoral. Y el artículo 264, que es donde aparece regulado, pues inicialmente señalaba que se compondría de un número del número de miembros que determine la ley, que no deben ser menos de 7, que serían elegidos por el Consejo de Estado para un periodo de 4 años y de ternas elaboradas por los partidos y movimientos políticos con personería jurídica. El Consejo deberá reflejar la composición política del Congreso, tal como ya lo mencionamos hace un momento, y sus miembros pues deberían reunir las mismas calidades que exige la Constitución para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia y no serían reelegibles. Este artículo fue objeto de modificación mediante un acto legislativo, pero antes de pasar a ese cambio, a mí personalmente me llama la atención el hecho de que ese artículo señalara que los magistrados que componen el Consejo Nacional Electoral serían elegidos por el Consejo de Estado. Y desde luego llama la atención por el hecho de que el Consejo de Estado es quien juzga los actos de elección, incluidos los de los magistrados del Consejo Nacional Electoral. Entonces, desde luego, pues habría ahí como una especie de contradicción. El Consejo de Estado sería de alguna manera como juez y parte, juez juzgando los actos que se profirieron en los nombramientos de estos magistrados. Y bueno, eso de todas maneras pues fue objeto de cambio y gracias a los actos legislativos 01 de 2003 y 02 de 2015, pues entonces eso tuvo una modificación y se estableció que el Consejo ya estaría conformado por 9 miembros, elegidos también por el Congreso de la República, en este caso, elegidos en este caso por el Congreso de la República en pleno. El periodo sería institucional de 4 años y mediante el sistema de cifra repartidor. Desde luego hay previa postulación de los partidos o movimientos políticos con personería jurídica o por coaliciones entre ellos. En este caso también los magistrados pues están sujetos a las mismas inhabilidades, incompatibilidades y derechos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, aquí hubo un cambio en relación con la norma que les comenté hace un momento, y es el hecho de que, digamos, ahora con los cambios introducidos por los actos legislativos que ya les mencioné, pues digamos, ya no estaría prohibida la reelección, de modo que podrían ser reelegidos hasta por una vez. Bueno, funciones del Consejo Nacional Electoral. La primera de ellas, y quizá la más importante, desde luego, es la suprema inspección, vigilancia y control de la organización electoral. Al respecto hay que decir que el Consejo Nacional Electoral, en los pronunciamientos jurisprudenciales de la Sala Electoral, la sección quinta del Consejo de Estado, se ha dicho que el Consejo Nacional Electoral, perdón, es el órgano que dirige todo el tema electoral. Y la registraduría, en todas sus actividades, prácticamente que hace las funciones como de secretaría, porque ellos son los que, digamos, llevan a cabo toda la parte logística y que ya miraremos en las funciones de la registraduría cuando pasemos a ese punto. En las funciones del Consejo Nacional Electoral tenemos también la de dar posesión de su cargo al Registrador Nacional del Estado Civil, conocer y decidir definitivamente los recursos que se interpongan contra las decisiones de sus delegados sobre escrutinios generales. En este caso hablamos entonces de las decisiones de las comisiones escrutadoras generales departamentales, cuando por ejemplo declaran la elección de un gobernador, del alcalde mayor de Bogotá. Entonces, cuando este tipo de decisiones son objeto de recursos, finalmente quien los viene a decidir es el Consejo Nacional Electoral. También tenemos esta otra función muy importante,
que dice: de oficio o por solicitud revisar escrutinios y los documentos electorales concernientes a cualquiera de las etapas del proceso administrativo de elección, con el objeto de que se garantice la verdad de los resultados. Esta función habilita al Consejo Nacional Electoral para intervenir en cualquier etapa del proceso de elección. Simplemente puede ser, como bien lo señala la norma, bien sea de oficio o a solicitud de parte. Bueno, también sirve como cuerpo consultivo del gobierno en materias que son de su competencia y desde luego puede también presentar proyectos de actos legislativos y de ley. Debe velar por el cumplimiento de las normas sobre partidos y movimientos políticos, también por los derechos de la oposición y de las minorías, y bueno, por el desarrollo de los procesos electorales en condiciones de plenas garantías. Esta otra función que aquí menciona el artículo 265 de la Carta Política está relacionada precisamente con la distribución de los aportes para el financiamiento de las campañas electorales. Ese es un tema que precisamente tocaremos ahora más adelante en una de las sentencias que se escogieron para esta charla. Entonces ellos tienen a su cargo la distribución de esos dineros, son sumas importantes y bueno, ya continuaremos más adelante con eso. Otra de sus funciones, efectuar el escrutinio general de toda votación nacional, hacer la declaratoria de elección y expedir las credenciales a que haya lugar. Otra función también, reconocer y revocar la personería jurídica de los partidos y movimientos políticos. Precisamente dentro de las sentencias que se traen para esta charla, hay algunas relacionadas con eso. Dentro de ellas, la que en su momento estudió la sala electoral en relación con la personería jurídica que le fue negada al movimiento que liderara en ese entonces Luis Carlos Galán Sarmiento. Reconocer y revocar personería jurídica, reglamentar la participación de los partidos y movimientos políticos en los medios de comunicación social del Estado, porque ese también es uno de los derechos que tienen los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, acceder a los medios de comunicación. Colaborar con la realización de consultas de los partidos y movimientos para la toma de decisiones y la escogencia de sus candidatos. Decidir la revocatoria de la inscripción de candidatos a corporaciones públicas o cargos de elección popular cuando exista plena prueba de que ellos están incursos en causal de inhabilidad. Desde luego, cuando los partidos inscriben sus candidatos, los partidos tienen la responsabilidad de verificar que las personas que inscriben como candidatos que los van a representar, desde luego están libres de toda mancha, no están incursos en ninguna causal de inhabilidad y que, digamos, pueden hacerlo sin ningún inconveniente. Sin embargo, cuando para el Consejo Nacional Electoral, digamos, tiene la certeza o existen pruebas de que pongan en duda, digamos, esa pulcritud que se espera de esa inscripción, pues desde luego ellos están habilitados para, en un momento dado, revocar la inscripción de esa candidatura. Además de eso, pues digamos, ellos también están facultados para darse su propio reglamento y bueno, las demás que le confiera la ley. Pronunciamientos jurisprudenciales del Consejo que tienen relación con el Consejo Nacional Electoral. Entonces, la primera de las sentencias que traigo el día de hoy es relacionada precisamente con la reposición de gastos de campaña. Entonces, esta es una demanda contra el Consejo Nacional Electoral. En este caso, el tema está relacionado precisamente con la financiación de la campaña electoral y lo que se denomina la reposición de gastos por votos válidamente obtenidos. Lo que se pretende aquí es lograr la anulación de la resolución 2124 del 24 de junio del 2020, proferida por el Consejo Nacional Electoral, mediante la cual le reconocieron al Partido Cambio Radical el derecho a la reposición de gastos de la campaña electoral. Previo a ello, digamos, debo comentarles que el Partido Cambio Radical, estos gastos que le fueron reconocidos corresponden a las elecciones que tuvieron lugar el 9 de marzo del 2014. Entonces, como pueden darse cuenta, la resolución que reconoce esos gastos es del 2020.
Entonces, el demandante, el cargo que él alega es precisamente la prescripción extintiva, al haber transcurrido más de 3 años para solicitar el pago. Después de que tienen lugar las elecciones, los partidos políticos, partidos y movimientos políticos, hacen la correspondiente solicitud ante el Consejo Nacional Electoral, precisamente como lo mencionaba hace un momento, dentro de una de sus funciones está el financiamiento de los partidos políticos. Entonces, esta solicitud, lo que extraña al demandante es el hecho de que se hubiese hecho ya transcurridos prácticamente más de 3 años. Y por eso, el cargo que él presenta contra esa resolución, frente a la cual pide la nulidad, es la prescripción extintiva. Bueno, como dato adicional y antes de pasar a las consideraciones, les quiero comentar que en noviembre de ese año, después de que el Partido Cambio Radical presentara la solicitud para que le devolvieran esas sumas de dinero a título de reposición de gastos por votos válidamente obtenidos, le reconocieron al partido la suma de 4.290 millones de pesos. Eso es una suma, desde luego, nada despreciable y que, digamos, da una idea de qué tanto pueden recibir los partidos precisamente por participar en las campañas. En este caso, la resolución respecto de la cual el demandante está solicitando su nulidad es apenas de 210 millones de pesos. Pero como les decía, para él resulta extraño el hecho de que se le haya reconocido esa suma de dinero al partido político Cambio Radical, teniendo en cuenta que, digamos, eso ya le había sido pagado o sea, con anterioridad, pero sobre todo por el hecho de haber transcurrido tanto tiempo. Bueno, en esta sentencia, la sala electoral, dentro de los argumentos que trae para precisamente negar las pretensiones, el primero de ellos es señalar que la financiación de las campañas electorales guarda plena correspondencia con el mecanismo de reposición de gastos por votos válidamente obtenidos. Eso significa que, digamos, el partido, desde luego, lo que son sus actividades políticas, pues desde luego dependen de la financiación que pueda obtener. Y una de las financiaciones, conforme a la cifra que les comenté hace un momento, pues viene de parte del Estado. Entonces, en primer lugar, esa es una de las cosas puntuales que analiza la sección quinta en esta sentencia. De otro lado, digamos, en lo que tiene que ver con las funciones electorales, esas funciones electorales, ahí se incluye también la financiación estatal del funcionamiento de las campañas adelantadas por los partidos políticos. Ese tipo de funciones electorales requieren regulación mediante ley estatutaria. Recordemos que la ley estatutaria es una ley especial, ¿sí? Requiere de un trámite especial, exige mayorías absolutas, requiere que sea tramitada en una sola legislatura, ¿cierto? Pero además, hablamos de ley estatutaria cuando estamos frente a temas como por ejemplo derechos fundamentales y desde luego también en este caso lo relacionado con el funcionamiento y organización de los partidos políticos. Entonces, aquí lo que se analiza es el hecho de que efectivamente, digamos, esta labor de reposición de gastos, toda vez que está ligada directamente con la financiación de los partidos políticos, pues entonces debe estar regulado mediante ley estatutaria, ¿sí? Entonces, digamos, el tema esencial del asunto, pues debe ser regulado mediante este tipo de ley. Sin embargo, a la par, pueden haber otros asuntos que son de menor importancia, que es lo que se denominan asuntos meramente instrumentales y operacionales. Y esos asuntos, pues, pueden ser regulados mediante una ley ordinaria. Entonces aquí lo que se dice, lo que la sala finalmente concluyó fue establecer que, digamos, la ley 1475, que es precisamente la que regula la organización y funcionamiento de los partidos, que es una ley estatutaria, digamos, nada decía acerca de la prescripción extintiva del derecho a la reposición de gastos de campaña, ¿sí? Entonces, toda vez que esa prescripción extintiva no estaba regulada en esa ley estatutaria, pues entonces se consideró que el pronunciamiento que era objeto de demanda
la resolución donde el Consejo Nacional Electoral hizo un reconocimiento de gastos al partido político, al Partido Cambio Radical, pues digamos no estaba fuera de la legalidad. Bueno, ese es uno de los pronunciamientos. Otro pronunciamiento que traigo en esta ocasión es el relacionado precisamente con el reconocimiento de personería jurídica. En este caso, esa personería jurídica es la del Partido Nuevo Liberalismo, que era el que lideraba en ese entonces el doctor Luis Carlos Galán Sarmiento. ¿Sí? Entonces, aquí lo que se pretende es, digamos, la anulación del acto proferido por el Consejo Nacional Electoral por medio del cual negaron el reconocimiento de la personería jurídica a ese partido, al nuevo liberalismo. Previo a ello hay que decir que el nuevo liberalismo, en vida del doctor Luis Carlos Galán, él adquirió para ese partido la personería jurídica mediante resolución número 6 del 28 de enero de 1986. ¿Sí? Muy seguramente ustedes sabrán que él inicialmente pertenecía al Partido Liberal, pero después decidió apartarse y por eso fundó su partido del Nuevo Liberalismo. Y una vez que lo fundó, pues cumplió los requisitos necesarios para la obtención de la personería jurídica y efectivamente así lo hizo. Sin embargo, él después tuvo conversaciones con su colectividad y también con el mismo Partido Liberal y decidió reintegrarse al Partido Liberal. ¿Qué sucedió? Que él después, precisamente por ese acuerdo al que había llegado con los integrantes del Partido Liberal, decidió renunciar, cancelar la personería jurídica que le había sido otorgada al Partido Nuevo Liberalismo. Ese dato es importante porque es determinante después en la decisión que se toma en la sección quinta frente a este proceso. Galán fue asesinado en el 18 de agosto de 1989 y otra de las cosas también que se presentaron fue que, digamos, el Partido Nuevo Liberalismo no presentó candidatos para los comicios de 2014 y 2018. Bueno, entonces, como les mencionaba, en este proceso, los cargos que se aducen de un lado es la falsa motivación por la presunta ilegitimidad de los peticionarios. En este caso, uno de los cargos se dice es que la respuesta que dio el Consejo Nacional Electoral al momento de negar la personería jurídica del nuevo liberalismo fue que entendieron allá en el Consejo Nacional Electoral que esa solicitud estaba siendo presentada por un partido, por un movimiento distinto que se llama Movimiento Nuevo Liberalismo. Entonces, con base en esa situación, fue ese uno de los argumentos que el Consejo Nacional Electoral utilizó precisamente para negar el reconocimiento de personería jurídica. Entonces, debido a eso, en esta demanda que se presenta, se habla de una falsa motivación en ese acto que expidió el Consejo Nacional Electoral. También se habla de una violación de normas en las que el acto debía fundarse, que ya miraremos ahora. Bueno, dentro de las consideraciones, quizá la más importante es el hecho de que el doctor Luis Carlos Galán Sarmiento, que fundador del Nuevo Liberalismo, fue quien canceló por su propia iniciativa la personería jurídica del partido para reintegrarse al Partido Liberal. Dentro de los argumentos que presenta la demanda, también se trajo a colación el caso de la Unión Patriótica. En la demanda se dijo que al partido de la Unión Patriótica, ellos habían perdido la personería jurídica, pero contrario a lo que había sucedido con ellos, con el Partido Nuevo Liberalismo, al Nuevo Liberalismo le negaron el reconocimiento de personería, mientras que a la Unión Patriótica sí les habilitaron nuevamente la personería. Entonces, en relación con esto, lo que la sala electoral analiza es que si bien en la demanda, digamos, alegan como una vulneración del derecho a la igualdad, porque se considera que tanto la Unión Patriótica, la situación del Partido de la Unión Patriótica como el Partido del Nuevo Liberalismo son similares,
la sala electoral precisamente determina que pues ello no es así. En el caso de la Unión Patriótica, pues se estableció que ellos efectivamente perdieron la personería jurídica, mientras que el nuevo liberalismo renunció a ella. ¿Sí? Además de eso, en el caso de la Unión Patriótica, que fue un proceso que se tramitó ante la sección quinta, allí hubo algo que fue lo que denominaron una circunstancia irresistible, y es el hecho de que se comprobó que los miembros de ese partido de la Unión Patriótica pues fueron objetos de exterminio. Entonces, ese exterminio de que fueron objetos sus militantes, pues conllevó a que ellos no pudieran presentar candidatos, no pudieran participar de las justas electorales y desde luego perdieran la personería jurídica, o sea, no hubo votos. Hay que decir que la personería jurídica, desde luego, está en relación con el apoyo popular. Entonces, cualquier partido político que quiera tener un reconocimiento de personería, si algo debe tener es apoyo popular. Entonces, en la medida que ese apoyo no exista, que precisamente esos son los requisitos que establece la ley, pues sencillamente no va a poder acceder a ese reconocimiento de personería. Como les decía, entonces, la sala electoral hace el análisis y determina que el caso de la Unión Patriótica pues no es similar al del nuevo liberalismo, porque mientras la Unión Patriótica perdió su personería precisamente por esa circunstancia irresistible que fue ajena al partido político como tal, a diferencia, en el caso del nuevo liberalismo, allí Luis Carlos Galán, precisamente por acuerdos que había llegado con el Partido Liberal, pues decidió renunciar a la personería. Entonces son cosas que analizan, son bien diferentes y de este estudio la sala electoral plantea una regla que es bien interesante y precisamente señala que la autoridad electoral al momento de analizar una situación de esas, pues debe analizarla desde la óptica de los derechos humanos, ¿sí? Y debe examinar precisamente esos elementos fácticos excepcionales y ajenos a la voluntad del partido. Entonces, en el caso de la Unión Patriótica, pues esas situaciones ajenas y excepcionales, pues desde luego corresponden a ese exterminio de que fueron objetos sus militantes. Dice, situaciones fácticas excepcionales y ajenas a la voluntad del partido que los ubican en escenarios de desventaja frente a las demás colectividades políticas. Esa fue la razón que tuvo en cuenta en ese momento en la demanda de la Unión Patriótica para que precisamente frente a la negativa que en su momento hiciera el Consejo Nacional Electoral, digamos, revocaran en ese momento esa decisión y les fuera concedida la personería jurídica en el caso de la Unión Patriótica. Otra de las cosas, de los argumentos que trae la demanda para recuperar la personería jurídica del nuevo liberalismo tiene relación precisamente con el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera que fue suscrito entre el gobierno nacional y las FARC. Entonces, en la demanda se dice que ese acuerdo entre el gobierno y las FARC, allí se hablaba de la recuperación de la personería jurídica de aquellos partidos que hubiesen perdido la personería. Entonces, lo que frente a este punto la sala electoral concluye es que del acuerdo como tal no se pueden derivar ese tipo de cosas, porque precisamente el reconocimiento de personería jurídica que se hizo al movimiento de las FARC, que después ya se constituyó, como todos sabemos, en partido político, digamos, eso se hizo de pleno derecho conforme al acuerdo, pero requirió de un acto legislativo. Y fue gracias a ese acto legislativo que finalmente se logró el reconocimiento de personería para el partido de las FARC. Entonces, digamos, este punto también hace diferencia entre la situación con el nuevo liberalismo. ¿Sí? Y además de este, desde luego, también ha habido otros pronunciamientos en sentido similar que señalan que de este acuerdo de paz entre el gobierno nacional y las FARC,
pues no se puede derivar una consecuencia directa como la que se espera, en el sentido de que se recupere la personería jurídica. Bueno, otra sentencia que se trae a colación está también relacionada con la pérdida de personería jurídica de otro partido político. En este caso, se trata del Partido de Reivindicación Étnica PRE. Y en este pronunciamiento, lo que se está solicitando, desde luego, es la anulación del acto que declaró la pérdida de la personería jurídica de ese partido. Entonces, ¿qué cargos se están alegando en la demanda? De un lado, pues la vulneración del derecho al debido proceso, a la igualdad y a elegir y ser elegido. La decisión de cancelar la personería jurídica debió consultarse previamente con la comunidad afectada, pues se trata de un partido político constituido por minorías étnicas. Entonces, aquí ellos acuden a la consulta previa que consideran ellos, antes de haberse pronunciado con la cancelación de la personería jurídica, pues debieron haber consultado al movimiento, toda vez que se trata de minorías étnicas. También hablaron de una desviación de poder por parte del Consejo Nacional Electoral, que dicen en la demanda lo que pretendía era extinguir el partido de reivindicación étnica. La razón de ello es esa, que el partido, después de que obtiene su reconocimiento de personería jurídica, ellos se declararon en oposición al gobierno. Entonces consideran que ese es el punto de vista del demandante, que por haberse declarado en oposición al gobierno, entonces tal vez como una especie de retaliación, algo así, pues esa también sería una de las razones para haberles cancelado la personería jurídica. También hablan de violación del derecho a elegir y ser elegidos, debido a que el partido político no pudo participar en las elecciones regionales del 27 de octubre de 2019 por la pérdida de la personería jurídica. Bueno, aquí hay que señalar que este partido obtuvo la personería jurídica gracias a un llamamiento que hicieron por la cancelación, por la declaratoria de nulidad de un representante a la Cámara por la circunscripción especial de afrodescendientes. Entonces, ¿qué sucedió? Este representante a la Cámara, a él le demandaron la nulidad de la elección, y efectivamente esa nulidad en la sección quinta prosperó. Y debido a esa declaratoria de nulidad, entonces el Congreso, en coordinación con el Consejo Nacional Electoral, solicitaron comunicaran quién era la persona que seguía en lista, y la persona que seguía en lista pues era una persona integrante de este partido, que antes se llamaba, a ver un segundito, Consejo Comunitario Corregimientos San Antonio y Castilla. Entonces sucedió que esta persona, desde luego, al acceder a la Cámara de Representantes, en representación de estas minorías, eso le da el derecho a que le sea reconocida la personería jurídica. Ellos tramitaron esa solicitud ante el Consejo Nacional Electoral. Efectivamente, el Consejo Nacional Electoral la realizó. Pero cuando ello tuvo lugar, ese reconocimiento se dio en enero del 2019, pero las elecciones tuvieron lugar en 2018. Era para el periodo 2018-2022. Entonces ellos, como no alcanzaron a obtener el reconocimiento de personería, pues consideraron que tal vez no podían participar de las elecciones, y por supuesto no presentaron candidatos. Entonces, ¿qué argumentos tuvo en cuenta la sección quinta para pronunciarse como lo hizo? De un lado, pues señalar que la falta de personería jurídica no impide la inscripción de candidatos a cargos de elección popular. Eso significa que todos los partidos, movimientos políticos se pueden presentar, pero desde luego tienen que cumplir una serie de requisitos. Y entonces, en ese caso, pues tal como les sucedía a ellos, pues tenían que acudir a la recolección de firmas de apoyo, a la constitución de pólizas de seguros que garanticen la seriedad de la postulación, y asimismo que la organización sí cuenta con un respaldo ciudadano cuantitativamente relevante. Así lo señala la sentencia. En este caso, la pérdida de la personería jurídica del partido obedeció
fue a que ellos, tal como les mencionaba hace un momento, no lograron todo el apoyo electoral que se esperaba. Entonces, desde luego, para poder mantener la personería jurídica que les había sido reconocida, pues tenían que superar al menos el 3% de los votos válidos, ¿sí? Pero no lo lograron y precisamente por eso tuvo lugar la cancelación de la personería. De otro lado, la consulta previa, dice la sección quinta, ese es un mecanismo que se activa solamente cuando existe evidencia razonable, perdón, de que una medida es susceptible de afectar directamente a un pueblo indígena o a una comunidad afrodescendiente. En este caso, pues desde luego no hay esa afectación, porque como se mencionó hace un momento, el partido tenía la opción, tenía la manera de poderse presentar a esas justas electorales pese a no tener todavía el reconocimiento de la personería. De otro lado, tampoco el demandante pudo acreditar la configuración de la desviación de poder que alegaba en cabeza del Consejo Nacional Electoral. Y finalmente, lo que señala a la sala electoral es que el acto que declaró la pérdida de personería, pues tuvo como sustento la verificación objetiva de los resultados de las elecciones. Pues ya como les señalaba, que no obtuvieron la votación de al menos un 3% y tampoco obtuvieron una representación en el Congreso. Bueno, ahora hablemos rápidamente de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Este es el otro órgano, también autónomo, que hace parte de la organización electoral. La finalidad de la Registraduría Nacional, desde luego, es garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, que esas elecciones se realicen, los resultados sobre todo, pues sean dados a conocer de una forma oportuna y que sean confiables, que haya confiabilidad en esos escrutinios. La registraduría también se supone debe estar dentro de un marco de neutralidad y objetividad y debe promover además la participación social en la cual se requiera la expresión de la voluntad popular. Como les mencionaba en el comienzo de la charla, la Registraduría Nacional del Estado Civil tiene dos tipos de funciones que ya miraremos más adelante. Una de ellas, pues relacionada desde luego con todo lo que tiene que ver con la organización de las elecciones y la otra con el registro civil de las personas. Entonces, digamos, pareciera que son funciones distintas, pero bueno, ya miraremos que, digamos, las unas se apoyan en otras. Bueno, la registraduría se organiza en dos niveles. Un nivel central, que tiene competencia en todo el territorio nacional, y un nivel desconcentrado. Allí se maneja el fenómeno de la desconcentración. Y a nivel desconcentrado, la competencia está circunscrita a la circunscripción territorial de cada una de estas registradurías. Ya en el nivel central, la entidad cuenta con dos registradurías delegadas, una desde luego para el tema electoral y la otra para el registro civil e identificación de las personas, mientras que ya en el nivel desconcentrado cuenta con delegaciones departamentales, registradurías distritales y municipales, registradurías auxiliares y una para el distrito capital de Bogotá. Estas registradurías, por el fenómeno de desconcentración, por supuesto, son las que colaboran en todo el ejercicio que hay que hacer cuando precisamente hay la necesidad de llevar a cabo las elecciones. El Registrador Nacional del Estado Civil. Esta persona es escogida por los presidentes de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, y ello tiene lugar mediante concurso de méritos, que es organizado según la ley. El periodo de este cargo es de 4 años y la persona debe reunir las mismas calidades que se exige para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Y de otro lado, y he aquí una inhabilidad, es el hecho de no haber ejercido funciones en cargos directivos en partidos o movimientos políticos dentro del año inmediatamente anterior a su elección. Ese es uno de los requisitos que se señala en el artículo 266 de la Carta Política. Ejercerá las funciones que establezca la ley, incluida la dirección y organización de las elecciones, el registro civil y la identificación de personas. Bueno, una breve reseña histórica de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Aquí voy a hacer mención digamos, a unos aspectos particulares de cómo ha sido el sufragio en Colombia.
y los cambios que se han visto. Entonces, el sufragio se remonta desde la época de la Patria Boja, desde 1810 a 1816, posterior al grito de independencia del 20 de julio. En ese entonces el sufragio se dice era indirecto y público. Entonces, este carácter indirecto del sufragio del voto era lo que les mencionaba hace un momento, que la gente, las personas que en ese momento podían votar, porque no era todo mundo como sucede hoy en día, lo hacían por algunas personas, por unos apoderados. Estos apoderados a su vez votaban por otras personas y finalmente se llegaba a un círculo muy cerrado y era ese círculo cerrado quienes finalmente elegían, por ejemplo, el presidente de la República. Aquí, por ejemplo, nos cuentan que en ese entonces para poder votar se requería ser varón. En ese entonces las mujeres no podían votar. Esa persona debía tener más de 25 años, pero además de eso, debía ser padre de familia que vivía de su renta o de su ocupación y no podían ser esclavos. Los esclavos en ese entonces, al igual como sucedía por la época, pues se entendía que no eran ciudadanos. Ya después, en la época de la Gran Colombia Constitución de 1819, digamos, se tienen en cuenta otro tipo de cosas, como por ejemplo, para ser sufragante primario. Dice, el sufragante primario es el que vota, el ciudadano que vota como tal. Él para poder votar tenía que tener al menos una propiedad a raíz de 500 pesos, dice, o al menos tener algún grado en una ciencia o arte liberal, que yo creo que traído al día de hoy podríamos decir que debía ser un profesional o algo parecido. Tener un grado militar o algún empleo con renta anual de 300 pesos. En el caso de los sufragantes secundarios, porque como el sufragio era indirecto, el sufragante secundario debía tener una propiedad de 1.000 pesos o un empleo de 500 de renta anual o tener bienes que le produzcan una renta anual de 500 pesos. Ya en 1843, y con el paso del tiempo, pues se van dando una serie de cambios. Ya solo en 1843 podían participar hombres libres mayores de 21 años que tuviesen bienes raíces por al menos 300 pesos o renta anual de 150 pesos y haber pagado impuestos. Y en 1853 ya el sufragio fue público hasta esa época y pasó a ser secreto y el voto ya pasó a ser directo, año de 1853. En este año se dan muchos cambios, es bien importante precisamente por lo que les acabo de comentar, pero además de eso también hay estadísticas que señalan que solo el 5% de los hombres ejercía el derecho al voto. O sea que eso nos da una idea de lo escasas que serían las votaciones para esa época. Entonces, con voto directo en 1853, las elecciones, bueno, se celebraban en parroquias ante un jurado electoral compuesto por 5 miembros principales, 5 suplentes. Pero bueno, lo llamativo de este año del 1853 es que con la constitución de esa época, de esa fecha, se abolió la esclavitud y se declararon ciudadanos y con derecho al voto a todos los hombres nacidos en el territorio que estuvieran casados y que contaran con la mayoría de edad. Se implanta la votación popular para cargos públicos de mayor importancia. El voto ya es directo y secreto para elegir presidente, vicepresidente de la República, magistrados de Corte Suprema, procurador general de la Nación, gobernadores, senadores y representantes. Desde luego, ya bajo estas condiciones, las votaciones, por obvias razones, pues iba a tener más gente. En 1855-1856 se hablaba de boletas o papeletas, que en algún momento por ahí las alcanzamos a conocer. Estas también se manejaban en sobres cerrados que se depositaban en una caja de madera con una abertura que es similar a lo que hoy conocemos, pero en cartón, que es la urna electoral. En 1856 se eligió al primer presidente de la República por medio del sufragio universal, Mariano Espina Rodríguez. Bueno, otros datos así. En la Constitución de 1886, los requisitos que se señalaban para poder ejercer el derecho al sufragio, se requería ser hombre colombiano mayor de 21 años, con profesión o oficio, saber leer y escribir, eso era también algo determinante, y tener ingresos anuales de más de 500 pesos o propiedades con costo superior a 1.500 pesos.
Las elecciones en ese entonces eran indirectas para presidente de la República, directas para concejales municipales, diputados a las asambleas departamentales y representantes a la Cámara. Las elecciones de más importancia, presidente, pues desde luego eran indirectas. Ya las otras sí se elegían directamente por el ciudadano. En 1934, las funciones de cedulación que se crearon para lo que hoy se conoce como Registraduría Nacional del Estado Civil, en su momento se asignaron a la sección electoral de la Policía Nacional. Entonces, digamos que ¿para qué? Para la registraduría fue allí donde inició este tipo de labor. Ya en 1935, esas funciones se reasignaron a la Oficina Nacional de Identificación Electoral del Ministerio de Gobierno, mientras que a la Contraloría General de la República le asignaron la responsabilidad de llevar las estadísticas electorales de cada municipio del país. En 1936 se instauró el sufragio universal, en 1945 se da la elección directa ya para presidente de la República, Cámara de Representantes, asambleas departamentales y consejos municipales. En 1948, mediante la Ley 89, ya se dio apertura, se creó la Registraduría Nacional del Estado Civil, una entidad autónoma independiente, como ya se había indicado, responsable en las dos grandes funciones que tiene, una, identificación de los colombianos, y lo otro, la organización de las elecciones. Ya en 1952 se empieza a expedir la cédula de ciudadanía laminada, al parecer antes eso no tenía lugar. Y digamos otro hecho significativo en relación con el sufragio fue el acto legislativo número 3 del 25 de agosto de 1954, por medio del cual se dio a las mujeres adquirieron ese derecho a votar. Ya en 1956, como hecho curioso, se expide la primer cédula de una mujer, ¿sí? Esta se concedió a Carola Correa de Rojas, esposa del general Rojas Pinilla, presidente de la época. Posteriormente, mediante acto legislativo del 75, se estableció que todos los ciudadanos colombianos mayores de 18 años podían, digamos, hacer ejercicio de su derecho al voto. Y ya en las elecciones presidenciales de 1990 se utilizó por primera vez la tarjeta electoral que reemplazó a la papeleta. Entonces ya la tarjeta electoral es un documento que es elaborado, diseñado, trabajado directamente por la Registraduría Nacional del Estado Civil y desde luego desplazó a plenitud la papeleta que antes se utilizaba, que era la que usaban los partidos en las elecciones para distribuir entre las personas. Dentro de las funciones de la Registraduría Nacional Electoral, la primera de ellas, ellos pueden también igualmente proponer iniciativas, pueden proponer proyectos de ley, pueden adoptar las políticas de registro civil en Colombia y atender lo relacionado con la adopción, ejecución y control de los planes y programas propios del registro civil. Bueno, estas funciones, como les mencionaba, unas tienen que ver con todo el tema de la organización de las elecciones y el otro, desde luego, con el registro civil de las personas. Adelantar, inspeccionar y vigilancia de los servicios de registro del Estado Civil de las personas, dirigir y organizar el proceso electoral. Una muy importante, llevar el Censo Nacional Electoral, las estadísticas de naturaleza electoral. A ver, un segundito. Hay unos pronunciamientos, pero me gustaría simplemente hablarles ya para terminar sobre pronunciamientos jurisprudenciales de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Solamente les voy a mencionar uno, que es el que tengo señalado ahí en la pantalla, y es el relacionado con la falta de legitimación en la causa por pasiva. Esta es una excepción que se encuentra mucho en las demandas electorales y en este tipo de demandas, pues desde luego la Registraduría Nacional la presenta precisamente para que sea desvinculada del proceso. Entonces, al respecto, lo que la sección quinta ha dicho es que hay que determinar si esa actuación realmente, si la actuación de la registraduría es meramente formal o si existe una conexidad directa entre sus competencias y la causal de nulidad alegada. Se ha establecido se ha dicho por parte de la jurisprudencia que la registraduría dentro de sus funciones no tiene la de valorar los requisitos de los candidatos
Y desde ese punto de vista, pues desde luego cuando se ha presentado la excepción, se ha declarado a favor y se ha desvinculado a la registraduría. En definitiva, se ha dicho que la registraduría pues es un sujeto especial que se llama al proceso solamente cuando se alegan causales objetivas. Entonces, este tipo de causales son aquellas en las cuales lo que se examina es el proceso de votación y escrutinio. Entonces, como hay la necesidad de revisar formularios, de revisar, digamos, todo el trámite que tiene lugar en ese proceso de elección, pues ahí se hace importante y se hace necesaria la vinculación de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Doctor, vamos al fragmento de preguntas. No hay problema. Ok. Primera, ¿sería posible que las funciones de la Registraduría Nacional del Estado Civil reposaran en dos entidades diferentes? Bueno, en relación con esa pregunta, doctora Mónica, hay que decir que la registraduría, como se señalaba hace un momento, tiene dos tipos de funciones. Entonces, entiendo yo que la pregunta va orientada es a que tal vez se espera que tal vez unas funciones relacionadas con la organización de las elecciones, pues digamos, reposaran en una entidad y que tal vez las otras funciones relacionadas con el registro de las personas reposaran en otra entidad. Entonces, no creo que, digamos, eso sea bueno. Incluso cuando uno revisa las funciones que tiene la Registraduría Nacional del Estado Civil, se da cuenta que, por ejemplo, ese tipo de funciones se complementan. Por ejemplo, el Censo Nacional Electoral es una de las funciones que tiene la registraduría y a través de ese censo ellos determinan quiénes están habilitados para el ejercicio del derecho al voto. Entonces, desde luego, eso no podría hacerse si no tuvieran ese registro, que es otra de sus funciones, en cuanto a quiénes son las personas que habitan en Colombia, quiénes son las personas que realmente están habilitadas para votar. Otro de los casos, por ejemplo, también relacionado con las funciones, es, es que el registro de residencia electoral. Entonces, siempre que vamos a votar, uno registra su cédula en un sitio que es lo que se considera la residencia electoral. Este dato resulta importante para la registraduría precisamente para evitar un fenómeno que es una causal de inhabilidad, que es el que se conoce como trashumancia electoral. Entonces se supone que si, por ejemplo, yo resido en Bogotá, pues no tendría por qué votar en una ciudad diferente. Entonces ese tipo de registro le sirve a la registraduría y es bueno que ese tipo de funciones estén en una sola misma entidad precisamente para controlar fenómenos como el que le comento de la trashumancia electoral. Siguiente pregunta, doctor. ¿Por qué al registrador nacional, a quien se le exigen las mismas calidades que a los magistrados del Consejo Nacional Electoral, lo eligen por concurso de méritos? Bueno, primero que todo hay que hablar del concurso de méritos. El concurso de méritos, desde luego, lo que prima en ese tipo de concursos, pues es el mérito. Eso significa que, digamos, las personas que participan de un concurso de esta naturaleza, pues desde luego están sujetos a una serie de evaluaciones, entrevistas en donde lo que se pretende no es otra cosa que quien finalmente llegue al cargo pues sea el mejor de los mejores, el mejor de todos. Entonces, de un lado, pues desde luego el concurso de méritos se espera que va a garantizar que la persona que llegue a ocupar ese cargo tenga las mejores calidades, tenga la suficiente idoneidad y capacidad para el desempeño del cargo. Digamos, eso, digamos, un poco confrontado contra lo que sucede con los integrantes, los miembros del Consejo Nacional Electoral, que como veíamos, ellos son elegidos por los partidos, son postulados por los partidos políticos, ¿cierto? Entonces, en el caso del registrador, pues no sucede eso. Además, también porque, digamos, dentro de las funciones que tiene la Registraduría Nacional del Estado Civil, está la de garantizar la transparencia, la imparcialidad. Entonces, de preferencia, es mucho mejor que la persona que vaya a dirigir esta entidad, la Registraduría Nacional del Estado Civil, pues sea una persona que llegue a ese cargo producto de un concurso de méritos y no de pronto porque, digamos, tal vez algún partido político lo haya postulado. Imaginémonos, por ejemplo, que ese cargo fuese ocupado por la postulación que hiciera, por decir algo, el Partido Liberal, tan solo por dar un ejemplo.
pienso yo, y desde luego eso es apenas obvio, los otros partidos no estarían de acuerdo con que un integrante del Partido Liberal pues fuese a ocupar un cargo de esos, porque desde luego va a tener que manejar todo lo correspondiente al desarrollo, a la organización de las elecciones. Además de eso, está lo que les comentaba hace un momento, que precisamente está planteado como inhabilidad a nivel de la misma Constitución, que, que la persona que llegue al cargo de registrador nacional del Estado Civil, pues no puede haber ocupado cargos directivos en partidos políticos. Entonces, desde luego, lo que se considera mejor es el concurso de méritos. Doctor, ¿qué importancia tiene el reconocimiento de la personería jurídica para un partido político si finalmente puede también participar de las elecciones? Bueno, aparentemente pensaría uno que no hay ninguna diferencia, pero en definitiva, desde luego el reconocimiento de la personería jurídica marca diferencia. Entonces, de un lado, estas diferencias las pueden encontrar en la Ley 1475 del 2011 o lo que es el Estatuto de Oposición. También la Ley 1909 de 2018. Entonces, dentro de esas ventajas que tiene el partido, que sí tiene un reconocimiento de personería jurídica, está el hecho, por ejemplo, de que el funcionamiento y las actividades son financiadas por el Estado. Eso era lo que les comentaba en una de las sentencias, en donde les mencionaba que al partido Cambio Radical le había sido reconocida por reposición de gastos por votos válidos la suma de casi 4.300 millones de pesos. Entonces hay que pensar, y así lo veo yo, ¿no? Los partidos políticos no son empresas como tal, ellos no producen bienes y servicios que puedan vender como, digamos, si lo hacen otras empresas, y desde luego necesitan una financiación. Entonces, el reconocimiento de personería les permite a ellos, digamos, acceder a este tipo de beneficios. Además de eso, ellos también pueden realizar, por ejemplo, consultas interpartidistas, y estas consultas, cuando las realizan, desde luego también son financiadas por el Estado. También pueden inscribir candidatos a cargos y corporaciones de elección popular. Hay una financiación adicional para el ejercicio de la oposición. Cuando el partido se declara en oposición al gobierno de turno, perdón, pues digamos, ese ejercicio de oposición también cuenta con una financiación adicional por parte del Estado. Tienen también acceso a los medios de comunicación social del Estado, participan en las mesas directivas de plenarias de las corporaciones públicas. Ese es otro derecho que, por ejemplo, tienen los partidos políticos según se establece en el Estatuto de Oposición. Participan de la Agenda de Corporaciones Públicas, de la Comisión de Relaciones Exteriores, y tienen derecho a la sesión exclusiva sobre el plan de desarrollo y presupuesto. O sea, cuando uno mira todo este tipo de prerrogativas, pues desde luego se da uno cuenta que tener personería jurídica para un partido es desde luego relevante. Por eso precisamente se ven demandas como las del nuevo liberalismo, que desafortunadamente para ellos pues no prosperó, pero según tengo entendido la Corte Constitucional reversó esa decisión. No conozco el pronunciamiento, no lo he visto. Me excusan de pronto en esa parte, pero tal como les acabo de comentar, el reconocimiento de personería jurídica desde luego que trae muchos beneficios. Un agradecimiento muy especial al doctor Guadir Rodolfo Corredor Villate por su clara y portenada explicación sobre la organización electoral. Tal y como nos habló, doctor, sus actores, la reseña histórica, las funciones y los pronunciamientos jurisprudenciales relacionados en todo lo que tiene que ver en materia electoral, que son una herramienta útil para formar un concepto más claro de lo que es esta organización en Colombia, su importancia en la elección de autoridades a través de uno de los principales mecanismos de participación ciudadana, como lo es el voto, ya que al reconocer estos aspectos como son lo que nos mencionó en su conferencia, doctor, ayudarán a valorar la importancia de esta estructura institucional y su función en la democracia colombiana. Asimismo, por esa claridad que nos presentó respecto a la respecto a la Registraduría Nacional del Estado Civil. Muchísimas gracias, doctor.
Gracias de igual forma a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual. Muchísimas gracias. Feliz tarde para todos. Doctora Mónica, muchísimas gracias. Muy amable.